buenas noches, doctor, y con todos los presentes. Es realmente loable el sacrificio que hacen muchos de los doctores en participar a esta hora de la noche, cuando se supone que muchos están ya con su reparador descanso, pero creo que eso es muy importante y dice mucho de la voluntad en conocer o comprender al menos algunos puntos de vista con relación a los temas del proceso penal y singularmente de una etapa del proceso no muy difundida, mal comprendida y peor todavía, practicada. Si hablamos del proceso impugnatorio, así con el término que estoy indicando, proceso impugnatorio, probablemente no se va a hacer mucho sentido porque pues, nos hemos acostumbrado a hablar de medios impugnatorios, de recursos impugnatorios, pero desde el momento que hablamos de proceso impugnatorio, esto puede generar ya algunas reflexiones. ¿Por qué proceso impugnatorio y por qué no recursos impugnatorios o medios impugnatorios? Esto es, es necesario definirlo, dar un concepto al respecto para luego ver su performatividad, esto es su implicancia práctica, puesto que cuando hacemos referencia a un proceso impugnatorio, necesariamente tenemos que encontrar el objeto de ese proceso impugnatorio. No hay proceso sin objeto, todo proceso tiene un objeto, ¿no? Y solamente hagamos un recuerdo, por ejemplo, en el proceso horizontal, antes de entrar al proceso recursal, pues hablamos de un proceso de investigación preparatoria y ese proceso de investigación preparatoria, por lo menos con ese objeto de investigación, está configurado por una hipótesis de imputación concreta como objeto de investigación. Es decir, ese proceso metodológico que desarrolla el Ministerio Público con la formalización de investigación preparatoria requiere de un objeto. En tanto no esté muy definido ese objeto, va a generar serios problemas en cuanto a lo fundamental, el acopio de información. Esto a veces no se entiende cuando se cree que pues, la definición de la imputación del hecho punible como hipótesis pues es una suerte de exigencia formal, es una suerte de, pues, de traba o obstaculización a la labor de persecución penal que puede realizar el Ministerio Público. No, es la exigencia de un objeto, del objeto del proceso de investigación, del objeto del proceso metodológico de investigación. Y de lo que se trata es que, pues, el objeto que viene a ser la hipótesis sea el objeto, comillas, de prueba, en sentido amplio, para orientar los actos de investigación que pretendan, que verifiquen o permitan demostrar esa hipótesis, ¿no? Entonces, si tengo solamente referencias generales, como por ejemplo abuso sexual, pues son términos generales que no pueden convertirse en un objeto de prueba. He ahí el problema, o en objeto de investigación, porque digo abuso sexual y esos términos en forma general, pues no van a permitir definir un objeto concreto de prueba, un objeto acotado, limitado de prueba. Porque es claro, abuso sexual, ¿con qué medio típico? Abuso sexual, respecto de qué vía típica, abuso sexual, en qué contexto típico, es decir, es pues muy genérico, por eso que una hipótesis, entre comillas, que no lo sería, de una atribución de esa naturaleza no es susceptible de investigación porque es muy indefinido, muy disperso. Esa es la necesidad, ¿no? Se percatan, es una necesidad cognitiva. El Ministerio Público debe saber cuál es esa hipótesis concreta, con las características que corresponden a una hipótesis, para luego, sobre su base, definir el objeto de investigación y desarrollar los actos de investigación que pues, están orientados a demostrar, a verificar ese objeto de investigación. Reparen que estoy haciendo fuerte referencia al tema de objeto y del proceso. Todo proceso y un objeto. Un proceso de investigación y su objeto. ¿Cuál? La hipótesis. Y trasladémonos rápidamente al proceso recursal, al proceso impugnatorio, al proceso recursal. Puesto cuando hablamos del proceso recursal, no cabe duda, estamos hablando también de un proceso que requiere un objeto.
pero ya no va a ser pues una hipótesis de imputación de un hecho punible como objeto de investigación, como objeto que va a orientar a determinados actos, sino estamos hablando de algo diferente, pero también un objeto. Este objeto es una pretensión recursal, una pretensión impugnatoria, ¿no? Entonces, lo de primera instancia ya vamos encontrando por lo menos que a todo proceso, proceso de investigación, proceso recursal, le corresponde siempre un objeto definido. Y evidentemente a cada objeto con las características o particularidades que corresponden a esa fase del proceso. Por eso estamos hablando de una hipótesis, y cuando hablamos de una pretensión recursal, estamos hablando de una pretensión recursal que va a corresponder pues a la formulación de todo un proceso de revisión de una decisión emitida en primera instancia y que va a ser revisada en segunda instancia. Bueno, hasta acá todavía no digo nada. Probablemente nos aproximemos un poco más cuando de pronto entramos a la etapa intermedia y siempre su comparación con la pretensión recursal, y resulta que en la etapa intermedia tenemos una fase escrita donde el Ministerio Público formula ya su pretensión penal fundamentada en una imputación concreta. Tenemos una imputación concreta que viene a ser el fundamento de la petición de pena, ¿no? Fundamento de la petición de pena, eso debe quedar claro. Esa imputación concreta, que antes, así pura, era un objeto de investigación, ahora no. Esa imputación concreta ha transmutado o ha dado un salto cualitativo y ahora viene a ser el fundamento de la pretensión penal. Y este fundamento de la pretensión penal, que va a ser objeto de saneamiento, no objeto de investigación, sino objeto de saneamiento, debe tener tales características, las previstas en el artículo 344.2, que en función de ella permita al juez verificar que esa relación procesal sea válida. Si tengo una pretensión penal válida, que cumpla con los presupuestos y condiciones de la acción, esto determina, no condiciona, determina la validez de la relación jurídica procesal. Pero esta pretensión penal que determina la validez de la relación jurídica procesal, esta pretensión penal cuya validez determina la validez de la relación procesal, pues tiene un núcleo, y ese núcleo es el que irradia los criterios de validez de la pretensión penal. Ese núcleo viene a ser la imputación concreta. Y una imputación concreta conforme a los requisitos previstos en el artículo 344.2, ¿no? Con la fuerte difusión de las técnicas de litigación adversarial, es importante pues, tomar algunos términos para comprender esto que es harto trabajado en la teoría general del proceso. Recuerden ustedes que se habla de teoría del caso, se hace referencia a una teoría fáctica, a una teoría jurídica y a una teoría probatoria. ¿Sí? Eso se difunde altamente y a veces es lo primero que aprendemos antes de comprender las categorías del proceso penal, pero no importa, porque esos mismos términos encierran las características o los requisitos de estructura de la imputación concreta. Si hacemos una lectura atenta del artículo 344, vamos a ver pues de que se requiere de una teoría fáctica que viene a ser esa base descriptiva, la imputación concreta, ¿no? 344.2 literal A, el hecho punible y la imputación a una persona de ese hecho punible, de la realización de ese hecho punible. Eso es una base descriptiva, ¿correcto? Esa es una base descriptiva, teoría fáctica. Luego se tiene una teoría jurídica, que ese hecho sea típico, antijurídico, culpable y punible. Esa es la teoría jurídica, pero material. Pero también tenemos una teoría jurídica procesal, que esté vigente la acción penal, ¿no? Y finalmente la teoría fáctica, probatoria, que vendría a ser los elementos de convicción. O sea, es lo mismo, solamente estoy recurriendo a esos términos porque a veces más nos familiarizamos con ello que con la estructura que corresponde a una pretensión penal. Entonces, los criterios para evaluar la concurrencia de esos presupuestos procesales y las condiciones de la acción descansan sobre la base de esa imputación concreta bien definida. Y ese es el objeto, obviamente, de saneamiento. El proceso penal en esa etapa postulatoria y de saneamiento, estamos hablando de la etapa intermedia, tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Ya no es una hipótesis, ahora es una pretensión penal, ¿cierto? Una pretensión penal válida.
y válida sobre la base de una imputación concreta también válida. Y esa pretensión penal irradia los criterios de validez a la relación jurídica procesal. Lo mismo pasa acá, estimados doctores, con relación a definir este objeto del proceso intermedio, de ese proceso de saneamiento, porque se requiere obviamente tener un fáctico respecto al cual se va a predicar una adecuada calificación jurídica y una adecuada teoría fáctica, perdón, teoría probatoria, porque si es que no se tiene ese fáctico, esa imputación concreta, calificada jurídicamente y con una teoría probatoria, entonces no se va a poder realizar ningún juicio de validez positiva, sino en todo caso se va a disponer el sobreseimiento de la causa sobre la base de esa consecuencia del artículo 344.2 que dice que regula un efecto perentorio complejo. Bien, entonces, como vemos, el objeto del proceso intermedio, el proceso de saneamiento, tiene también una pretensión penal y su objeto es el saneamiento. El juez de investigación preparatoria va a someter a juicio a esa pretensión penal, lo va a someter a una expurgación de tal manera que detecte los defectos que eventualmente puedan ser insubsanables para disponer de oficio el sobreseimiento, bien sea petición de parte, requerimiento del Ministerio Público, solicitud de la defensa, o bien el juez, que es su función. Esa es la labor y no otra la que debe realizar el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia. Bien, pero no solamente se queda en esta fase del objeto de validez, porque acá tenemos dos aspectos. Estoy insistiendo siempre en este tema del objeto, porque vamos a ver luego el objeto de la pretensión recursal y nos vamos a percatar cómo ese objeto de la pretensión recursal también es una pretensión, pero no es la pretensión penal de etapa intermedia, sino es una pretensión recursal que tiene otras características. Lo que pasa es que estoy recorriendo fase por fase para efectos de que se comprenda adecuadamente por qué internalizar, introyectar, comprender la idea del proceso como proceso recursal. Bien, en etapa intermedia, este objeto de saneamiento también se va a configurar en objeto de prueba. De pronto pueden algunos decir, oiga, el objeto de prueba no se define recién en la etapa de juicio, no, es en la etapa intermedia, después de que se verificó la validez de la pretensión penal porque se tiene una imputación concreta bien definida y determinada la validez de la relación jurídica procesal, se tiene que preparar el juicio. Y se prepara el juicio sobre la base de un objeto de prueba. ¿Y por qué hay necesidad de definir ese objeto de prueba? Porque se tiene que admitir los medios probatorios con los que se pretende probar este objeto de prueba. Así es que la exigencia de una imputación concreta en fase intermedia no es por una cuestión de rito, sino que atiende nuevamente a esta finalidad epistemológica. Esta imputación concreta con 3 proposiciones fácticas define el objeto de prueba con 3 proposiciones fácticas. Si estas 3 proposiciones fácticas de la pretensión penal son las que sostienen este efecto jurídico en tanto se pruebe estas 3 proposiciones fácticas, por tanto, el objeto de prueba va a estar constituido por estas 3 proposiciones fácticas. ¿Qué pasaría si faltaría alguna proposición fáctica? Es evidente que se desnaturalizaría el objeto de prueba, porque este es muy importante. El objeto de prueba no es un objeto de prueba implícito, no es un objeto de prueba tácito, no es un objeto de prueba de algo que se me ocurre que tenga que probar, no. El objeto de prueba tiene que estar exteriorizado, el objeto de prueba tiene que estar definido, el objeto de prueba se traduce justamente en esa proposición fáctica de la imputación concreta. Y ese es el gran problema. Si no tengo la imputación concreta, ¿cómo puedo definir el objeto de prueba? Ese criterio epistémico es fundamental. Por tanto, definido el objeto concreto de prueba, entonces se admiten los medios probatorios. Y acá se acaba este objeto del proceso en esta etapa. Y transitamos al juicio oral. En el juicio oral también tengo una pretensión penal, pero resulta que lo central en ese juicio oral ya no va a ser verificar la calificación jurídica, no va a ser ya verificar la concurrencia idónea de uno de los sujetos procesales con el interés o legitimidad para obrar, ya no. Sino el escenario del desarrollo del juicio oral, el proceso de juicio oral, el proceso de la actividad probatoria es probatorio, es demostrativo. Es decir,
A esta etapa no se va a ir a investigar, sino se va a ir a demostrar. ¿Y qué se va a demostrar? Se tiene que demostrar un objeto de prueba. ¿Y cuál es ese objeto de prueba? Ese objeto de prueba, no cabe duda, viene a ser esas proposiciones fácticas que configuran el fundamento de la pretensión penal, ¿no? Entonces, si miramos esto desde la perspectiva de que esos fundamentos de la pretensión es el objeto de prueba, hay la necesidad de exigir que esas proposiciones fácticas estén bien definidas, ¿no? Entonces, así configurado, la pretensión penal como objeto de prueba determina, ¿cierto?, que se desarrolla actividad probatoria pertinente a probar cada una de las proposiciones fácticas. Hay una casación que ha sido objeto últimamente de discusión o de debate, es la casación 392-2016, ya del 2016, pero que sin embargo trae a colación este tema del objeto de prueba. ¿Cómo así? En esta casación tiene que ver con el objeto de prueba, en la imputación concreta hace referencia al acceso carnal por vía vaginal conforme al artículo 173. Sí, especifica la vía y el acceso carnal por vía vaginal, pero el 173, además de ello, exige que se precise, exige la parte del cuerpo o el objeto con la que se habría accedido al cuerpo de la menor. Eso. Pero la imputación solamente hace referencia al acceso carnal por vía vaginal y no dice nada más. Entonces, si solamente se tiene esa proposición fáctica, entonces el objeto de prueba, esa proposición fáctica va a ser lo que va a ser objeto de prueba, pero falta obviamente las otras proposiciones fácticas. De pronto, alguien puede decir, pero se sobreentiende. Es decir, la actividad probatoria se va a desarrollar con un eje implícito, con una suerte de decir, acá hay una proposición fáctica tácita y respecto a ello voy a demostrar o voy a probar que esto que implícitamente se supone viene a ser el derivado del acceso carnal. No, no, porque estamos hablando de un proceso de conocimiento, un proceso donde se exige que cada uno de los elementos del tipo realice cada una de las proposiciones fácticas. Estamos hablando de esa naturaleza. Si es que no somos capaces de comprender la necesidad de la exteriorización de las proposiciones fácticas para los efectos de configurar cada una de las proposiciones fácticas, entonces no habremos avanzado mucho y estaremos pues ante imputaciones dispersas, imputaciones difusas, y que sería lo que se denomina un inquisitio generalis. Entonces, hasta acá lo que quería es que me acompañen ustedes con esas estas fases del proceso: investigación preparatoria, objeto de investigación, que descansa en la imputación concreta; etapa intermedia, la imputación concreta como fundamento de la pretensión penal, que permite afirmar la validez de la relación jurídica procesal y que se define en este momento el objeto de prueba para que se admitan los medios probatorios. Ya estamos luego en el proceso estrictamente del juicio oral, y acá ese objeto de ese proceso viene a ser los fundamentos de la pretensión penal, que ahora son puramente objeto de prueba. Bien. Proceso, objeto, proceso, objeto, proceso, objeto. Proceso, objeto, investigación preparatoria. Proceso, objeto, etapa intermedia. Proceso, objeto, etapa de juzgamiento. O mejor, hipotecación, objeto del proceso. Pretensión penal, objeto del proceso. Objeto de sanamiento y de prueba. Objeto de prueba en sede de juicio, o proceso, el proceso que corresponde al juicio. Así es que es impensable trabajar con una suerte de procesos sin que esté claramente configurado el proceso. No, no se puede, sin que esté configurado claramente el objeto. Existe una suerte de cordón umbilical entre el proceso y el objeto, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos énfasis en esto? Dado que cuando estamos ya en el proceso recursal impugnatorio, no cabe duda, tenemos que definir ese objeto. Y ese objeto ha sido conocido como un recurso impugnatorio, ha sido conocido como una apelación, ¿no? Que es el recurso por excelencia, en función del cual se pueden luego ampliar la explicación a otros recursos. Y cuando hablamos del recurso de apelación,
tenemos algunos problemas, porque si hablamos de recurso de apelación, no hacemos la idea de que ese recurso de apelación es el término con el que se comprende una pretensión impugnatoria, una pretensión impugnatoria, ¿no? Pasa algo similar con cuando, por ejemplo, se habla de la acusación y no se comprende que la acusación es un acto continente que contiene una pretensión penal, una pretensión civil, ¿no? Lo mismo pasa cuando se habla del recurso de apelación, el recurso, el escrito de apelación, no se comprende que el recurso de apelación es el escrito, pero que contiene una pretensión impugnatoria, una pretensión impugnatoria. Bien, y acá es donde comienzan los problemas respecto de la pretensión impugnatoria. Si es que la parte que se considera agraviada con una sentencia, y nos vamos a colocar mejor en ese plano, con una sentencia de primera instancia, interpone el recurso de apelación. Recuerden ustedes que a partir de ese refresco de memoria de los diferentes objetos concretos que se exigen en cada una de las etapas del proceso, exigimos su concreción para que pueda ser óptima la búsqueda de información. El objeto de investigación, hipótesis, ¿cierto? Requiere su concreción para que se orienten actos de investigación que concretamente proporcionen información para él. Si hablo de una etapa intermedia, requiero de la concreción para predicar respecto a la concurrencia de los presupuestos procesales y seguidamente constituye el objeto de prueba y admita los medios de prueba. Si estoy hablando de la actividad probatoria, requiere de un objeto de prueba que sea el eje sobre la base de la cual se va a desarrollar la actividad probatoria. Sí, la concreción es lo fundamental. La concreción es lo fundamental. ¿Y qué es lo que pasa cuando se formulan las pretensiones impugnatorias? Acá comienza el drama del proceso recursal. Porque todo lo que nos ha acompañado hasta acá en las tres fases del proceso, en las tres configuraciones del proceso de investigación, proceso de sanamiento y el proceso de conocimiento en estricto, es decir, el juicio oral, de pronto parece diluirse cuando hablamos del proceso recursal. Y esto parece diluirse cuando hablamos del proceso recursal, precisamente porque no se tiene una idea fuerte del proceso recursal como lo que es un auténtico proceso recursal con un objeto. Y ese objeto debe ser concreto. Ese objeto debe tener las características que permitan, obviamente, una revisión en conocimiento, con actividad probatoria y sin ella, pero en conocimiento. Es decir, el proceso recursal, apreciados doctores, sigue siendo un proceso cognitivo, así como el objeto de investigación es un proceso cognitivo que obedece a la búsqueda, indagación de información, ¿cierto?, para demostrar o verificar esa hipótesis, y cómo así en la etapa de juicio oral se desarrolla actividad probatoria demostrativa de la tesis del Ministerio Público o de la defensa. En todos ellos es una perspectiva epistemológica, una ayuda. Cuando llegamos al plano del juicio, del proceso recursal, la pretensión recursal también tiene ese objeto. Bueno, así debería entenderse, por lo menos cuando se está en desacuerdo con el sentido de la decisión, ¿no? Bueno, y acá comienzan los problemas. La idea del proceso, la idea de objeto, por lo menos está claramente definida hasta acá, pero el problema es que no hemos abundado mucho sobre lo que es la pretensión, ¿no? Asumimos, pues, que algunos que ya conocemos, por lo menos la estructura elemental de lo que es una pretensión, pero resulta que por la forma como a veces está empleado este término de pretensión concreta, así dice el código, está regulado en el código, de pronto asumimos que la pretensión viene a ser la petición. Petición, pretensión, pretensión, petición, y consideramos que hay una suerte de sinónimo conceptual, pero no, no es así. Desde la teoría general del proceso, la petición es solamente un elemento de la pretensión, es un elemento objetivo de la pretensión. Una petición no es una pretensión, una petición no es una pretensión. Una petición requiere de los fundamentos para recién configurar una pretensión. Petición y fundamentos recién configuran una pretensión en cuanto a los elementos objetivos. Además, obviamente, de los elementos objetivos. Para el caso nos interesa solamente el elemento objetivo del petitorio y de los fundamentos. Eso es lo único que nos interesa, ¿no? Bien,
Entonces, de pronto, la defensa interpone un recurso de apelación y vamos comenzando con las críticas con relación a los fundamentos. Lo primero que tenemos que señalar es que lo que va a ser objeto de apelación, lo que va a ser es objeto de cuestionamiento o de impugnación, es una decisión del juez, no es la acusación, sino es la decisión del juez. Por tanto, si se va a cuestionar a la sentencia, en el caso, por ejemplo, de que se pretenda la revocatoria, ¿cierto? Se pretende que una sentencia condenatoria sea revisada en segunda instancia y pues una sentencia condenatoria sea revocada en segunda instancia y de pronto se absuelva, o una sentencia absolutoria sea revocada y se condene, la condena, la absuelta y todo el problema. Entonces, lo que está buscando, como ven ustedes, es pues una revisión de la decisión, pero sobre la base de la actividad probatoria desarrollado en primera instancia, en ese proceso, el juicio oral, en este proceso común, se ha desarrollado, pero la única forma que tienen los jueces, y esto deben comprender los abogados defensores, y también los señores fiscales, la única forma de revisar la actividad probatoria es a través de la puerta de la sentencia, o mejor la ventana si queremos. Es decir, no hay forma de saltar ese acto procesal para entrar a una revisión solamente de la actividad probatoria. Por eso es que en la pretensión impugnatoria se tiene que especificar cuál es ese considerando que aparece en la sentencia, que es lesivo que va a configurar el agravio para el impugnante. Eso está claro. Es decir, no es un cuestionamiento al proceso en sí, sino es un cuestionamiento, una impugnación a la sentencia, a esa resolución, o al auto, a la resolución que configura un auto. Se tiene que expresar cuál de esos párrafos, pues, no es un producto o el resultado de toda una actividad probatoria. Así que no puedo realizar una apelación si no es a través de esa ventana, la única ventana que tengo, que es la sentencia o la resolución que estoy impugnando. Digo esto porque muchas veces, y esto ha pasado, hay unas malas prácticas a veces que no se puede admitir de ninguna manera, en que fiscales que pues, han emitido una acusación, cuando de pronto se expide sentencia, lo que hacen es copiar y pegar los mismos fundamentos de la acusación e interponer recurso de apelación. Pero no están cuestionando la sentencia, lo único que están haciendo es copiar y pegar los mismos fundamentos de la acusación para que aparezca pues abundante y información en la pretensión impugnatoria, pero con ello no se está haciendo nada. Lo que está realizando simplemente es cargar de información innecesaria que va a saturar vanamente la instancia recursal, el proceso recursal, ¿no? Entonces, es una de las formas más inadecuadas de cuestionar la resolución judicial. Y esto obviamente tiene que ser objeto de revisión por parte de los jueces en primera instancia. Las pretensiones impugnatorias por lo menos tienen dos filtros, una a cargo del juez de juzgamiento y otra a cargo de los jueces superiores, a diferencia de la etapa intermedia, donde el juez de investigación preparatoria es el único que va a sanear la relación jurídica procesal y finalmente los jueces de juzgamiento ya no entran a validar ninguna relación jurídica procesal. Acá, en el proceso recursal, tiene dos fallas, dos garantías, por lo menos se entiende así, de que el objeto del proceso recursal sea filtrado con los criterios de admisibilidad y procedencia que correspondan, ¿no? Bien, entonces, el juez de juzgamiento, una vez que expidió su sentencia y se interpone recurso de apelación, lo primero que tiene que evaluar es si esos fundamentos, esos fundamentos de la pretensión impugnatoria que expresa cuáles son esas razones respecto a las cuales no está de acuerdo y cuál es el agravio que le está ocasionando, pues tiene que necesariamente precisarlos. Desde el momento que no haga referencia a esa parte de la sentencia que pues le está causando agravio, que cuestiona, y de frente pasa a entrar a hacer su propia apreciación respecto a la actividad probatoria, entonces tiene que ser declarada inadmisible. La inadmisión de ese recurso de apelación o pretensión impugnatoria, ¿no? Pero
esa no es una de las prácticas más generalizadas. Otra de las prácticas más generalizadas es el tema de que muchas veces los fundamentos de la pretensión impugnatoria no son concretos. A veces, pues, decimos con fuerza, la imputación debe ser concreta, las proporciones fácticas de la hipótesis de en la fase de investigación debe ser concreta, de decirse solamente abuso sexual, lo mismo en la etapa intermedia, también cuestionamos este alto del desarrollo del juicio oral, dónde está la imputación concreta. Y resulta que cuando los señores abogados, los señores fiscales, formulan un recurso impugnatorio, una pretensión impugnatoria, resulta que no estoy de acuerdo con la sentencia o con la resolución e interpongo recurso de apelación sustentada en los siguientes fundamentos. El juez ha hecho una errada valoración de los medios probatorios afectando el debido proceso y la tutela jurisdiccional. El Tribunal Constitucional, con relación a la valoración probatoria, ha hecho referencia a que las máximas de experiencia son la inferencia probatoria que debe partir de hechos base para llegar al hecho probado. Además, la tutela jurisdiccional, y así, conceptos vacíos. Eso que criticamos al Ministerio Público en la falta de la configuración de una imputación concreta, lo asumimos nosotros o los abogados defensores cuando de pronto formulan una pretensión impugnatoria también con esos términos dispersos, esos términos genéricos. Señores, revisemos los fundamentos de la pretensión impugnatoria y en efecto vamos a encontrar que son bastante genéricos. Y esto es preocupante porque reparen ustedes que estamos transitando a un proceso recursal de conocimiento cuando se trata de un efecto revocatorio, ¿no? Estamos transitando a un proceso de conocimiento y se trata de que se está cuestionando la valoración probatoria de determinadas proposiciones prácticas y por tanto, si no estoy conforme con esa valoración probatoria desarrollada, se entiende pues que tengo que expresarlo como tal, para efectos de que ese sea el eje del debate en el contradictorio que se vaya a desarrollar en juicio oral. Ya tenemos un problema. Ciertamente es un serio problema lo que estamos señalando. Serio problema porque va a resultar que en segunda instancia, pues muchas veces cuando se tienen esos términos genéricos, pues va a haber problemas porque algunos jueces habilitan que recién en la audiencia de segunda instancia se incorporen los fácticos generando sorpresividad, los fácticos de la impugnación, los fácticos de la argumentación, recién son incorporados en la audiencia de segunda instancia y eso genera problemas de sorpresividad, bien sea para el Ministerio Público o bien sea por la defensa. ¿Por qué? Porque el señor juez de juzgamiento, cuando tuvo que realizar ese control, no, interpone recurso de apelación. Indubio pro acción. Si ahí está mal conformado, no te preocupes que segunda instancia va a ser una suerte de cajón desastre, ¿no? Hacen daño al sistema. Y con ello no se quiere afectar el problema de pues, inadecuadas impugnaciones, sino más bien habilitar algo que pues, no se estila y que hay necesidad de trabajarlo. Los jueces de juzgamiento, cuando tengan que realizar el juicio de admisión y de procedencia, ¿cierto? Tienen que estimar que si se ha interpuesto un recurso de apelación y resulta de que es posible la subsanación de los fundamentos de la pretensión impugnatoria, se tiene que dar un plazo para que subsane. Claro que sí. Entonces, así sí podemos hablar de un indubio pro actione o por apelaciones, no sé, pero se le debe dar ese plazo para con ello recién garantizar el derecho a la doble instancia, el derecho al recurso. Pero si es que de pronto simplemente se admite la apelación, por interpuesta la apelación, y esto transita a segunda instancia, con eso más bien se está haciendo daño al sistema, ¿no? Se puede asumir que no se, que sea segunda instancia, no, segunda instancia tampoco es cajón desastre, ¿no? Esa suerte, como ven ustedes, de ir eludiendo responsabilidades, eso que criticamos a los jueces de investigación preparatoria cuando dejan transitar pretensiones penales completamente inválidas que dan lugar a una relación procesal, eso también es criticable a los jueces de juzgamiento cuando pues tienen por interpuesta demandas pretensiones impugnatorias o recursos impugnatorios mal conformados, mal configurados. En la idea, bueno, que sea pues segunda instancia quien vaya a resolver. ¿A quién dañan? Yo voy a dejar secundariamente que dañan al sistema. Dañan fundamentalmente a la parte que está impugnando, porque la parte que está impugnando, en este caso el abogado defensor, pues
puede transitar fácilmente con esos términos genéricos de si ha afectado el razonamiento, la justificación interna, justificación externa, cualquier cosa, pero quien va a sentirse afectado ciertamente es la persona a la que habrían condenado, o en su caso se generaría una situación de injusticia si de pronto pues la persona absuelta el escrito de condena exponiendo a un doble riesgo innecesario a la persona que habría sido absuelta. El Ministerio Público interpone recurso de apelación con términos genéricos, no obstante que aparecen todavía, no aparecen fundamentados, sino simplemente hacen referencia genérica a una indebida valoración. ¿No? Ese es el problema. Por eso las razones de la pretensión impugnatoria deben ser concretas. Si de pronto ha sido determinante en la expedición de una sentencia que el testigo Juan Pérez dijo que el vehículo era azul, ciertamente para condenar a una persona, y resulta que en la pretensión impugnatoria se afirma que Juan no dijo que el vehículo era azul, sino que era negro, ¿cierto? Y que por eso, dado de que no se tiene esa afirmación, esto variaría radicalmente del sentido de la condena. Eso tiene que ser así de puntualizado. En la sentencia dice esto y la pretensión impugnatoria dice eso. Y eso incidió directamente en el sentido de la sentencia. Así de concreta deben ser los fundamentos de la pretensión impugnatoria, para los efectos de que con esto pues el debate también sea acotado y se dé en contradictorio. Entonces, pretensión impugnatoria, sí, pero una pretensión impugnatoria con fundamentos concretos, con fundamentos concretos. ¿Quién va a realizar este control? Los jueces. Los jueces. Este es un tema un poco preocupante porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y lo digo de buena manera. Con las técnicas de litigación adversarial, estas técnicas dispositivistas, se ha difundido fuertemente el paradigma de que son los jueces de investigación preparatoria, los jueces de juzgamiento, son jueces de audiencia. Y esto no lo digo porque alguien pues, me ha informado sobre esto. Tengo que decirles que he hecho muchas pasantías. Chile, Colombia, Puerto Rico, Ecuador. Y es en casi todos estos lugares, fundamentalmente en Chile, donde a los inicios, con esto del CEJA y todos los difusores que vinieron del vecino país, refirieron así con fuerza que los jueces son jueces de audiencia. Y parecía bastante pues, óptimo el de hablar de tenemos una estructura administrativa y una estructura judicial, donde la estructura administrativa sirve a lo jurisdiccional. De tal manera que en esa suerte los jueces no tengan que ver nada ya con el problema de los trámites, de plazos, de notificaciones, porque eso tiene que ver todo con administración. Y muchos de los jueces asumieron, pues, yo soy juez de audiencia, soy el juez manos limpias, ¿cierto? Que ingreso a la audiencia y escucho, miro para un lado, miro para otro lado y oralizo como un oráculo. Eso no es así, señores. El juez, en nuestro modelo, es un juez del proceso. Y un proceso tiene, ¿cierto? La audiencia como parte, un juez tiene las notificaciones o comunicaciones, ¿cierto? Es parte del proceso. Los plazos procesales son parte del proceso, de tal manera que el juez tiene que ser un juez del proceso. Ese juez tiene que dirigir el proceso, no solamente la audiencia. No solamente la audiencia. Ese juez tiene que dirigir el proceso de tal manera que la dirección de audiencia incluso suponga actividades previas por parte del propio juez en el sentido de articular y configurar bien ese contradictorio formal que se va a desarrollar. Pero si el juez no asume ese compromiso, ¿cierto? De ser, no ese compromiso, no asume su deber de ser un juez de proceso y considera que es un juez de audiencia, entonces se expide la sentencia y se olvida. Pues, ¿no? En la Corte Superior Nacional se han presentado problemas críticos. Interpuesta recurso de nulidad en el viejo modelo, pues los procesos podían descansar durante 6 meses o 7 meses hasta que de pronto el relator se alerte de que, pues, ¿por qué hay ese expediente en ese rincón? Y se acuerda que se ha interpuesto un recurso de nulidad. Eso no es admisible. Lo que se tiene que hacer es inmediatamente se expide sentencia, verificar el plazo que se tuvo para que la interposición del recurso de apelación y el juez tiene que hacer el seguimiento hasta que se eleve a segunda instancia. Solamente cuando ya no esté el expediente, el juez puede estar tranquilo, que sea segunda instancia, donde ellos ya tienen que asumir el problema. Pero lo que pasa es que nuestros jueces no asumen ello, pues. Nuestros jueces, primero, delegan
el juicio de procedencia, o sea, el juicio de admisión de los medios probatorios, perdón, de la pretensión impugnatoria, y pues obedece muchas veces al copiado y pegado que realizan los secretarios o los especialistas de causa, ¿no? Les traen un planchado y copiado, listo, ¿para qué se hacen problemas? Pero eso es renunciar, vuelvo a reiterar, a esa función fundamental de saneamiento que debe cumplir el juez desde un primer momento, no para obstaculizar, sino por lo contrario, para dar la oportunidad de que se subsane aquello que pueda ser subsanado, y que si es insubsanable, simplemente ahí queda, pues no se puede avanzar más, es insubsanable y por tanto se declara su improcedencia, inadmisión por improcedente, ¿no? Este tema es fácil de entender, porque si en su caso se vencieron extremadamente los plazos, en su caso, si quien pretende la pretensión impugnatoria es uno que no está legitimado, entonces, pues en esos casos es improcedente, así de simple, es improcedente, es insubsanable, no se puede retroceder el tiempo. La persona que no ha sido afectada por una sentencia no puede interponer recurso de apelación. Si el que está apelando respecto al objeto penal, no estoy de acuerdo con la pena, imaginémonos en el caso del actor civil, el Ministerio Público no apela con relación al objeto civil, perdón, al objeto penal. El señor fiscal dice, estoy conforme con la pena, le impusieron 20 años de pena privativa de libertad. Y resulta que el actor civil está conforme con la reparación civil, le ha impuesto 100.000 nuevos soles, pero no está conforme con la pena. Listo. Y el actor civil interpone recurso de apelación por la pena. Es evidente que eso es manifiestamente improcedente. Y el juez tiene que declarar la inadmisión por improcedente. Inadmisión en sentido amplio, en sentido amplio abarcando los criterios de inadmisibilidad formal y el de procedencia de fondo, ¿no? Entonces, esos vicios de procedencia pretensoria tienen que ser detectados con un juez saneador, un juez de juzgamiento saneador de la relación procesal que se está gestando con la pretensión impugnatoria. Solamente pregúntense, ¿hacen esto nuestro juez de juzgamiento? No lo hacen, no hacen ese juicio, ¿no? De tal manera que si interpone el actor civil, bueno, se interpone el recurso de apelación. Oiga, pero no tiene legitimidad respecto al objeto penal. Se interponga, ya será pues segunda instancia. Esa forma elusiva de responsabilidad, pues es un tremendo problema, porque finalmente segunda instancia viene a ser una suerte de cajón desastre, ¿no? Bien, este tema, vuelvo a reiterar, va a tener fuerte implicancia con uno de los principios centrales de la pretensión impugnatoria, del proceso recursal. Así como hablamos de congruencia procesal, una congruencia metodológica entre los hechos de la formalización de investigación preparatoria y los hechos que fundamentan la pretensión penal, y luego una congruencia procesal entre los fundamentos de la pretensión penal y la sentencia en segunda instancia, también hablamos de una congruencia recursal. Esa congruencia recursal está delimitado por los fundamentos de la pretensión impugnatoria. Vean lo importante que es establecer. ¿Y qué pasa cuando de pronto no se expresa esos fundamentos con la concreción y claridad que tenemos? Pues se violenta el principio de congruencia recursal, ese principio de tantum apparatum quanto devolutum, pues viene a ser simplemente una suerte de axioma que no se cumple, porque resulta que como acá se expresó generalidades, se llega a segunda instancia y nuevamente tenemos un debate sobre generalidades, ¿no? El, esa estructura del proceso que debe marcar la congruencia entre los fácticos de la impugnación y lo que se va a debatir, simplemente se hace trizas, se genera indefensión para la defensa, o se genera sorpresividad para el ejercicio de la pretensión penal. No, se perdió la estructura. La estructura siempre es la congruencia. Son las vigas maestras que marcan metodológicamente el desarrollo del juicio. Por eso es que desde el momento que se va a admitir la demanda, se está generando los cimientos que van a permitir marcar la congruencia recursal con segunda instancia. Y si los jueces de juzgamiento no comprenden este momento, entonces lo que están haciendo es simplemente generar cimientos de cartón, cimientos de ceniza, que fácilmente va a hacer que se caiga ese proceso recursal. Lo fundamental de esta justificación de la pretensión impugnatoria es central. Y por tanto, creo que con relación a ello, tanto los abogados defensores como los señores fiscales deben de considerar
adecuadamente este tema, y fundamentalmente los jueces. Algo que he señalado y reitero es la posibilidad de que se inadmita y otorgar un plazo, ¿cierto?, para efectos de que corrija lo que es subsanable, ¿cierto? Ese tema, recuerdo que la ingenuidad de algunas preguntas, cuando se habla de cuántas veces se devuelve la acusación, e indignados algunos sostienen, hay algunos que dicen que se debe devolver por una sola vez. No, se debe devolver por una sola vez, pues, porque se tiene una pretensión penal. Lo que pasa es que pues la vestimenta formal de la acusación, le falta un botón, le falta un ojal, y de lo que se trata es de que se cumpla con que esté con el ojal, esté con el botón que corresponde para efectos de habilitar su tránsito a la etapa jurisdiccional. Pero lo que está sucediendo es algo singular, ¿no? Pero sin mayor criterio dicen que se debe devolver una sola vez, se debe devolver más veces. Oigan, y cuando se forma una pretensión impugnatoria sin los requisitos de admisibilidad con posibilidad de subsanación, ¿admiten siquiera que se devuelve una sola vez? No, no. O lo declaran, o lo admiten así directamente, pero no se escandalizan respecto de que no se devuelva una y dos veces. Acá se le debería dar la posibilidad, con expresión de los fundamentos del por qué se está declarando la inadmisión, te voy a dar el plazo de tantos para que subsanes, porque es subsanable, le voy a decir. Al igual que cuando se hace el control de acusación en cuanto a los requisitos de forma, también darle ese plazo, porque son subsanables. Si estamos hablando de una tutela jurisdiccional efectiva y uno de sus contenidos es el acceso jurisdiccional para que emita una decisión, entonces le permitimos el acceso, obviamente, con ese juicio con una devolución para que se subsane lo que es subsanable. Pero no, acá pasa todo, o en todo caso se lo declara improcedente de plano. No. Bien, esto en cuanto a los fundamentos, como estoy refiriendo, que viene a ser lo principal. Ahora después vamos a regresar incluso los temas que tienen que ver con el pedido de revocatoria o nulidad. Hemos señalado que la pretensión procesal en forma general, y una de sus expresiones viene a ser la pretensión recursal, tiene fundamentos y títulos. Y este titorio puede ser de revocatoria o puede ser de nulidad. Revocatoria o nulidad. Interpongo recurso de apelación a efecto de que se revoque la sentencia. Interpongo recurso de apelación a efecto de que se declare nula la sentencia y el juicio oral. Pero, estimados doctores, las consecuencias de una revocatoria son distintas, obviamente, a las consecuencias de una nulidad, pero están sustentadas en razones cualitativamente diferentes. Las razones que sustentan una petición impugnatoria de revocatoria supone una petición a los jueces de segunda instancia de un juicio de fundabilidad opuesto al juicio de fundabilidad del juez de primera instancia. En otras palabras, más simples. Quien interpone un recurso de apelación y pide un efecto de revocación para que se cambie el sentido de la decisión, le está pidiendo a los jueces de segunda instancia que hagan una nueva valoración para que asignen un sentido probatorio distinto al señalado o al precisado en la sentencia por el juez de primera instancia. Es pura valoración probatoria. No le está diciendo que es un juez incompetente, no le está diciendo que hay una indebida motivación, no le está diciendo que se afecta al contradictorio, no le está diciendo que no se le ha impedido actuar todos los medios probatorios, no le está diciendo eso. Lo único que le está diciendo es, señor, esta actividad probatoria se ha desarrollado como tal. Lo que pasa es que este juez ha hecho una mala valoración. Mira, te voy a exponer. En el considerando número tanto se refirió a tal, pero eso no corresponde. Considerando número tanto se ha dicho tal, pero eso no corresponde. Entonces, por esa razón es que te señalo que la valoración está vinculada a ello porque el juez no ha considerado una parte de la declaración que señala tal. En el minuto tal dice tal. Está pidiendo a los jueces de segunda instancia un juicio de fundabilidad, negativo o positivo según sea el sentido de la decisión. Eso está pidiendo. Es decir, que entren
al problema de fondo, al problema de mérito, con la revocatoria. ¿Qué estoy señalando con ello? Que en coherencia la revocatoria debe tener fundamentos fácticos y de valoración, que expresen básicamente la errada valoración que han hecho, que expresen cuáles son las razones que deberían dar lugar a que los jueces de segunda instancia pues emitan una sentencia también de fondo. No están cuestionando el mérito, sino el sentido del mérito. Se revoque para efectos de que se absuelva, por ejemplo, ¿no? Para no entrar el tema de la sentencia de la condena del absuelto. Entonces, visto así, ya tenemos una pretensión impugnatoria y se tiene que debatir esto que está señalando, punto 2, punto 3, punto 4, esas tres proposiciones que sustentan la pretensión van a ser el objeto de debate en la audiencia de segunda instancia. Pero, ¿qué pasa cuando se formula una pretensión impugnatoria de nulidad? Es algo diferente, porque no se está pidiendo a los jueces que hagan una nueva valoración probatoria, no se está pidiendo que se actúe otra, no. Lo que están pidiendo es que se declare nula esta sentencia y el desarrollo del juicio oral. Y seguramente van a arguir que el juez no es competente, seguramente van a arguir que no existe una imputación concreta que defina un contradictorio específico, seguramente van a arguir que no existe el derecho, que se ha afectado el derecho de defensa, y con ello no está buscando que cambie el sentido de la decisión, lo que está buscando es que se declare nulo. Las razones, por tanto, son diferentes. No son razones de fundabilidad, sino son razones de procedencia, Está pidiendo a los jueces de segunda instancia que emitan un juicio de procedencia negativo, porque no se ha configurado adecuadamente la relación jurídico-procesal. Y esto es claro, señores, si atendemos a lo que pues conocemos en el proceso civil y en la teoría general del proceso. El petitorio debe ser coherente con los fundamentos. Si formula una petición de disolución del vínculo matrimonial, ¿cierto? Es porque seguramente se espera que haga referencia a un vínculo matrimonial y la causal de disolución de ese vínculo matrimonial. Sí, eso se espera. No se está esperando que diga disolución del vínculo matrimonial y luego haga referencia al daño emergente, lucro cesante, relación de causalidad y factor de atribución, no, porque están entendiendo que esos fundamentos corresponderían a una petición de indemnización de daños y perjuicios. La coherencia entre el petitorio y los fundamentos es importante. Si solicito una demanda de resolución para que se deje sin efecto un contrato, nadie está esperando que afirme ser propietario, que señale que otra persona está en posesión del bien y que resiste señalando que es propietario. Nadie está esperando eso. Porque es obvio, la coherencia entre el pedido, el efecto jurídico y los fundamentos es algo central. ¿Por qué? Porque así está dispuesto en el dispositivo normativo, supuesto hecho y consecuencia jurídica. Esto mismo pasa cuando hablamos de la pretensión recursal. Así que si formulo una pretensión de revocatoria, juicio de fundabilidad, es porque los fundamentos tienen que asistir, atender a esa petición de revocatoria, de ese juicio de fundabilidad que estoy pidiendo. Si fundamento una pretensión de nulidad, es porque los fundamentos tienen que cuestionar la validez de la relación jurídica procesal o de la resolución. Eso es así de claro, fundamental. ¿Dónde aparecen los problemas? Ya casi ya vamos viendo desde una perspectiva más clara la afectación del principio de congruencia recursal en cuanto al petitorio o en cuanto a los fundamentos. Nos proyectamos ya a una audiencia y en el seno del juicio oral, y a algún juez se le ocurre decir, señor, no obstante que la pretensión es de revocatorio, la pretensión es de nulidad, para ponerlo de manera más manifiesta el ejemplo. Pretensión, interpongo recurso de apelación a efecto de que se declare nula la sentencia expedida, listo. Llega a segunda instancia y de pronto el juez director de debates, pues superior, le dice, señor, ¿usted va a seguir sosteniendo o pidiendo el efecto de la nulidad o lo va a ampliar a la revocatoria? Eso es ignorancia supina. Oiga, los fundamentos determinan la consecuencia jurídica. Si acá tengo los fundamentos que están relacionados a nulidad y los fundamentos de la nulidad suponen que está cuestionando la validez de la relación jurídica procesal, eso es lo que se va a discutir en segunda instancia. En segunda instancia, no puede el juez por mera etiqueta decir, señores, va a seguir sosteniendo la nulidad como efecto o pedir la revocatoria, porque si va a pedir la revocatoria sobre la base de qué fundamentos, si eso no ha sido el objeto de la pretensión impugnatoria. La afectación al principio de congruencia recursal es clarísima.
Porque si se le dice al abogado defensor que también pueda discutir la revocatoria, con ellos estaría incorporando recién en segunda instancia fundamentos de revocatoria, cuando lo que pauta, lo que delimita el ámbito de competencia de los jueces de segunda instancia son los fundamentos de la pretensión penal. Regreso nuevamente, esto es fundamental. Cuando he puesto los ejemplos de la pretensión civil, les he hecho ver que conforme lo señala el artículo 427, ¿cierto?, que declara la improcedencia de la demanda cuando no existe coherencia entre el petitorio y los fundamentos, esto también es un requisito para la pretensión impugnatoria. Si formulas disolución del vínculo matrimonial, no me tienes por qué exponer fundamentos de que eres propietario del bien, de que hay otra persona que está en posesión del bien y que argumenta derecho de propiedad. Esos fundamentos no son para una disolución del vínculo matrimonial, sino para una pretensión reivindicatoria. ¿Correcto? Entonces, por tanto, en coherencia, la petición debería ser, ¿cierto?, reivindicación, efecto de la restitución. Coherencia, coherencia. Si no, improcedente. Improcedente, porque la ley no ampara ese tipo de pretensión. Esto pasa, vuelvo a reiterar, con las características ya más específicas cuando hablamos del efecto de la revocatoria o el efecto de la nulidad. Porque si se interpone una pretensión impugnatoria, un recurso de apelación de nulidad, los fundamentos que están sosteniendo esa nulidad cuestionan la validez de la relación jurídica procesal. Cuando de pronto encontramos un primer problema, y esto ya, esto debe ser, debe anotarlo obviamente los jueces de juzgamiento, se encuentran argumentos que corresponden con la nulidad, que no se le permitía factor medio probatorio, que de pronto el juez ha excedido su poder probatorio al disponer de actuaciones de oficio, que no fueron advertidas, que no obstante que hicieron los cuestionamientos en su momento, hace toda esa situación, cuestiona la validez de la relación jurídica procesal, cuestiona el enrevamiento del contradictorio, cuestiona el tema de que no se le ha permitido ejercer una buena defensa, pero pide la revocatoria, ¿no? Interpone demanda para que efectos de que se pida la revocatoria. Yo, juez, estoy alerta a esa pretensión impugnatoria, le digo, señor juez, tengo, si bien es cierto, pues puede configurarse el principio de suplencia de queja deficiente, pero mejor le voy a dar la oportunidad. Estos fundamentos no son de revocatoria, estos fundamentos corresponden a otro pedido, subsano. Le doy la posibilidad, ¿cierto? Le estoy dando la posibilidad. ¿Por qué? Porque he hecho un estudio de esos fundamentos, de los agravios que corresponden, y veo que no está pretendiendo la revocatoria, sino la nulidad. Pide revocatoria sobre base de juicios o fundamentos de nulidad. Entonces eso puede ser subsanable, claro está. Pero si de pronto el juez simplemente vio de manera general, como habíamos señalado hace un momento, y admite el recurso de apelación, sí tenemos serios problemas porque, como ven, va a generar pues una suerte de debate incongruente antimetodológico en segunda instancia. Bien, esto hasta acá creo que es muy importante. Reitero que es el juez de investigación preparatoria, perdón, es el juez de juzgamiento en esa etapa, o es el juez de investigación preparatoria cuando se interpone un recurso de apelación respecto de las resoluciones que se emiten en etapa intermedia, pero tienen que hacer ese juicio, ¿no? Bien, hay un tema, rápidamente con esto, voy a participar de algunas diapositivas, después los haré correr rápidamente, que es el relacionado ya a la admisión de la pretensión impugnatoria. Se interpuso recurso de apelación, ese recurso tiene un contenido que es la pretensión impugnatoria y llega a segunda instancia. En segunda instancia también tenemos una etapa de saneamiento, La postulatoria ya pasó, ¿verdad? Tuvimos un juez que hizo el juicio de admisibilidad, listo, lo admitió, se admitió la pretensión impugnatoria, el recurso de apelación por interpuesta, llega a segunda instancia y en segunda instancia tenemos una etapa de saneamiento de la pretensión impugnatoria, que es básicamente escrito. Y lo que señala el código expresamente, luego lo vamos a ver una revisión rápida de los dispositivos, es que el término que voy a emplear es fuerte, se corra a traslado. No que se ponga en conocimiento, se corra a traslado. Y todos
conocemos que correr traslado es cargar a la parte a quien se corre el traslado la expectativa negativa de las consecuencias a asumir si es que no contesta el traslado. Así es que se corre traslado, como cuando se interpone una demanda, se corre traslado por 30 días, se corre traslado por 5 o 15 días, se corre traslado. Si no contestas, rebelde. Por tanto, ese auto de admisión de la demanda debe ser debidamente calificado, señalar en su núcleo cuáles son los fácticos de esa demanda. Bien, cuando los jueces de segunda instancia, en esa fase escrita, corren traslado, ese acto procesal debe ser un auto, porque está corriendo traslado. Si tengo algunos colegas jueces en línea, van a decirme, doctor, pero eso no se estila. Sí, en efecto, no se estila. No se estila, y esa es una pésima práctica, porque no corren traslado con un auto, sino con un mini decreto que dice traslado. Pero lo paradójico de esto es que el traslado, esa decisión de traslado, supone necesariamente una justificación o una motivación que explicite por qué se está trasladando. ¿Por qué pongo énfasis en este tema del traslado? Porque cuando se corre traslado con un decreto, generalmente, y voy a emplear este término entre comillas, no contestan, no contestan. Traslado es para que absuelvan, ¿verdad? Ha interpuesto recurso de apelación y la parte a la que le favorece la decisión, ¿cierto? Tiene que absolver el traslado. Aparece como el defensor de esa decisión que favorece sus intereses. Tiene que absolver. Si se corre traslado es porque tengo que absolver. No se pone en conocimiento. Y lo que está sucediendo es que muchos de los operadores penales en forma general, fiscales o los abogados defensores, creen que se le está poniendo en conocimiento. Craso error, porque el código expresamente hace referencia a que se corre traslado. Bueno, hasta ahí lo que dice el código, y la exigencia de que sea un auto, y la mala práctica de que sea un decreto, y la errada comprensión de los señores abogados y fiscales en asumir el traslado como si fuera una puesta en conocimiento. Ese es un problema, un tema también de interpretación, ¿eh? Porque ustedes reparen, muchas veces los colegas fiscales o abogados no hacen esa diferencia entre lo que es correr traslado y lo que es poner en conocimiento. Traslado siempre coloca en una situación a la persona que tiene que absolver el traslado, de asumir las consecuencias negativas de no absolverlos, ¿no? El caso de la demanda es clarísimo. Bien, y se corre traslado, por cierto, con la pretensión, con el recurso de apelación, se corre traslado con auto. ¿Cuál es el tema? Y cuando se tiene que correr traslado, lo peor que se puede hacer, y eso es lo que se está haciendo, es correr traslado poniendo en conocimiento de la otra parte la misma pretensión impugnatoria, el contenido íntegro de la pretensión impugnatoria. Así es que de pronto estamos ante ese señor fiscal que copió nuevamente el contenido completo de la acusación, solamente que ahora lo cambió de cascarón, que viene a ser el recurso de apelación. Esa es una mala práctica. Antes el cascarón o el formato era una disposición de formalización de investigación preparatoria, se extrae su contenido, se le coloca en la acusación, ahora resulta que del cascarón de la acusación saco los fácticos y ahora lo pongo como recurso de apelación, ¿sí? Y entonces los jueces pues lo admiten como tal y no hacen una revisión de su contenido. Lo que deben hacer los jueces, y de hecho esto en su oportunidad fue una buena práctica desarrollada por la tercera Sala Penal de Apelaciones de la ciudad de Arequipa, es extraer aquellas proposiciones fácticas que sustentan la pretensión impugnatoria de nulidad o revocatoria. Un escrito de apelación, un recurso de apelación, al evaluar la pretensión impugnatoria, eventualmente puede ser de 30 o 40 páginas. Entonces, los jueces deben tener la capacidad en ese momento de sintetizar esas 20 páginas o extraer de esas 20 páginas, que generalmente es harta argumentación más de base jurídica que no está vinculado directamente al hecho, y sintetizarlo y ponerlo en la resolución, vistos el recurso de apelación que se ha interpuesto, ¿no? Y considerando que los fundamentos son estos, A, B, C, así. ¿Listo? Se dispone correr traslado a efecto de que absuelvan
¿cierto?, del traslado respecto de estos fundamentos. Doctor, eso es trabajo. Claro que es trabajo, pero vean ustedes que con eso ya se está incluso definiendo, depurando lo que va a ser la parte considerativa de la futura sentencia. A lo contrario, está generando una suerte de preparación para que el juez en segunda instancia pueda dirigir un contradictorio adecuado. Está permitiendo ya la configuración de una resolución pro futuro. Y es un juez fuerte que entra porque sabe de qué se va a debatir. No es un juez que entra a bostezar porque no sabe qué es lo que se va a debatir. Eso en cuanto a los efectos positivos. Y en cuanto a los efectos positivos inmediatos es que va a generar un contradictorio específico, como al correr traslado, con la expresión de esos fundamentos en la forma como estamos señalando, lo que va a suceder ahora es que el señor fiscal o el señor abogado, defensor, o el del tercero civilmente responsable o el del actor civil, absuelvan. Se fundamentó en 3 proposiciones fácticas y absuelven. De pronto admiten una y no otra. Y con ello se define el contradictorio. Miren, estamos en la etapa escrita, estamos en el saneamiento del proceso recursal. Saneamiento del proceso recursal. Qué importante conocer teoría general del proceso para comprender y dar sistematicidad a lo que estamos señalando. Y no solamente repetir los dispositivos normativos y todo eso, no. Tan importante referir que acá tenemos una etapa de saneamiento. Una primero de postulación que estaba con el juez de juzgamiento, lamentablemente no hizo el control que correspondió y estamos en esta etapa de saneamiento. Estamos en esa fase escrita. Se corre traslado con ese auto precisando cuáles son los fundamentos de la pretensión impugnatoria que van a marcar el desarrollo de un debate en congruencia, ¿cierto? Y resulta que, pues, se está esperando que conteste, y ¿qué hacen normalmente los señores fiscales y los señores abogados? Omiten. En esa práctica, y muy buena práctica, por cierto, que comenzó a desarrollar la tercera sala penal de apelaciones en la ciudad de Arequipa, pues esto generó primero, agilidad en el desarrollo de las audiencias, prontitud en las absoluciones de aquellos que contestaban. Y obviamente el debate se acotaba. Porque saben, señores, estimados colegas, ¿qué sigue después de absolver el traslado? Lo mismo que pasa en la pretensión civil, ¿cierto? Lo mismo que pasa en la etapa intermedia del proceso penal también, la admisión de los medios probatorios. Sí, porque en segunda instancia también se pueden admitir los nuevos medios operatorios. Y como ya tengo cuáles son las proposiciones fácticas, entonces ya tengo el eje sobre la cual yo, juez superior, en fase escrita, hago el saneamiento y admito los medios operatorios. O en su caso, después de absuelto el traslado, digo, señor, esta pretensión impugnatoria está mal configurada, se declara improcedente y ya no voy a juicio oral. Ya no voy a juicio en segunda instancia, porque el Código Procesal, ¿cierto?, me autoriza a que pueda declarar la improcedencia en ese plano. Eso es así de claro, estimados doctores. Eso, no estoy acá en absoluto siquiera haciendo referencia a una base normativa inexistente, no. El Código Procesal autoriza que en ese saneamiento recursal, pues de verificarse que es manifiestamente improcedente, tiene que declarar su improcedencia y rechazar, y no ir a segunda instancia. Escuchaba temprano a un señor magistrado de un distrito judicial, decía, hacemos audiencias 1 hora y media y hacemos seguida. ¿Para qué hacer audiencias 1 hora y media si esto podría ser objeto de un rechazo de la pretensión? Es que si no se alcanza a comprender esos filtros que hacen que lleguen pocas causas a juicio oral, entonces vamos a tener siempre esos problemas. Afnegados, jueces que están sobrecargados, cuando en realidad todo esto podría haberse depurado, primero, en la admisión, segundo, en el saneamiento. Bien, en esta fase escrita de saneamiento de la pretensión recursal, después del traslado, y con una buena práctica de la contestación a la pretensión impugnatoria, se admiten los medios probatorios. Y recién pasamos al juicio en segunda instancia, a la audiencia. Fase escrita, ahora pasamos al juicio oral. Pero ya entramos con unos fundamentos acotados. Ya entramos a un debate, pero que va a ser significativo. No va a ser un debate
disperso, con información que va a generar recién sorpresa o en el Ministerio Público o indefensión en la defensa, ¿no? Ya se conoce. Varias cosas, varias ventajas. El juez entra fuerte, sabe cuáles son los puntos en contienda, sabe cómo acotar y decir, señor, el tiempo que tiene usted es simple. Y una de las prácticas también bastante interesantes que se plasmó en su momento es que los jueces comenzaron a proyectar, ¿cierto? Utilizando el cañón, cuáles eran las pretensiones para que las partes estén alertas que por el principio de congruencia recursal, quantum appellatum tanto de volutum, se iba a debatir solamente él. Y eso fue un tremendo paso, porque resulta que cuando en segunda instancia los fiscales o los señores abogados del imputado, de la parte civil, pretendían incorporar fundamentos que no aparecían en la pretensión impugnatoria, se les frenaba. No, señor. Permítese argumentar sobre los fundamentos de la pretensión impugnatoria. Acá hay un tema muy importante, que parte de la diferencia entre lo que son los fundamentos y lo que son los argumentos. Fundamentos y argumentos. ¿A qué me refiero? Los fundamentos son aquellos ejes fácticos, generalmente las proposiciones fácticas. Los argumentos son las razones que permiten argumentar, los argumentos son las razones que permiten sostener este fundamento. El principio de congruencia recursal están referidos a los fundamentos, a esos ejes, que puede ser un párrafo. Y se entiende que la argumentación y contraargumentación es respecto de este eje. Pero, ¿cómo somos, señores, a veces de hiperformalistas, que no obstante que se avanzó bastante bien con este tema de la pretensión recursal y la congruencia recursal, sin embargo, encontramos pues unas limitaciones extremas al considerar que los apelantes, en este caso el pretensor, solamente tenía que reproducir los fundamentos, nada más que los fundamentos. Y si de pronto el abogado defensor o el señor fiscal comenzaba a argumentar sobre los fundamentos, no, le decían principio de congruencia recursal. Oiga, ¿no están entendiendo que estos son los fundamentos y que los argumentos pueden ser distintos para hacer consistente este fundamento? Si digo que Juan mató a Pedro, ese es el fundamento. Pero para justificar externamente que Juan mató a Pedro, tengo que hacer referencia, que esta persona murió con 3 disparos en la cabeza, que se tiene el certificado médico legal, que acredita que Juan es el que le disparó. No sé, pero es un conjunto de argumentación para sostener este eje, esta proposición fáctica. Y eso no significa en absoluto afectar la congruencia recursal, jamás de los jamás. Pero así se avanzó y de manera indebida. Se consideró de que cualquier argumentación distinta a las que aparecían en la pretensión impugnatoria, pues era errada. Como ven, eso más bien afecta el principio de congruencia recursal. ¿Por qué? Porque se está limitando el debate, ¿cierto?, de manera formal solamente a los fundamentos y no se está permitiendo argumentar sobre estos fundamentos. Forma muy reducida, muy hiperformalista, contraria, lógicamente, a la lógica de un proceso. Bien, entonces, en la pretensión recursal, ¿cierto? Como ven ustedes, necesariamente vinculada al principio de congruencia recursal, es fundamental ese tema. Acá tenemos que desarrollar varios aspectos, muchos, en esta audiencia y lo que se va a configurar. Señores, un principal problema que a veces no se alcanza a comprender por la lógica o el paradigma inquisitivo todoterreno todavía de muchos jueces superiores, es que el ámbito de la competencia de los jueces de segunda instancia lo define el pretensor con los fundamentos de la pretensión impugnatoria. El apelante lo define. No habría nada de nuevo si esto lo equiparamos con el objeto del proceso cuando decimos define el objeto del proceso común del juicio oral el Ministerio Público cuando expone los fundamentos de su pretensión. Así que, doctor, usted no está diciendo nada nuevo. Si el Ministerio Público ha formulado su pretensión penal y estamos en juicio oral,
Se tiene que desarrollar actividad probatoria para posibilitar, después de la actividad probatoria, que el fiscal pueda retirar la acusación, solamente así, porque rige el principio de obligatoriedad procesal. El fiscal no puede de ninguna manera, una vez formulada la pretensión penal, ¿cierto? O en una vez iniciada la investigación preparatoria, por sí, desistirse o sobreseer por su causa, no. Si de pronto considera que no se ha demostrado la hipótesis de investigación, tiene que requerir el sobreseimiento. Y es el juez de juzgamiento, es el juez de investigación preparatoria el que tiene que declarar, emitir una resolución amparando esa petición del sobreseimiento. Sí, así tiene que ser. Si estamos en el proceso, no hay posibilidad de que en pleno desarrollo del juicio oral el fiscal diga, me desisto de la pretensión. El retiro de acusación no es un desistimiento, porque la fiscalía no dispone de ese efecto punitivo porque es público. La fiscalía no puede disponer de una cadena perpetua porque es la consecuencia pública, obligatoria, que se tiene que asignar si se comete un delito, que tiene adjudicada esa condena absoluta. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos en el proceso recursal? Varía completamente. Porque en el proceso recursal, atendiendo a la alta, a la valiosidad, a la fuerte confianza que se tienen los jueces de juzgamiento, pues en segunda instancia, el Ministerio Público o la defensa pueden desistirse de su pretensión. Es decir, esto que de pronto puede generar algunos caramas remilgos, debe quedar claro. El proceso recursal no se rige por el principio de obligatoriedad procesal. El proceso recursal, es decir, todo ese proceso recursal que hemos desarrollado hoy día, no se rige por el principio de obligatoriedad procesal o por el principio de legalidad procesal. El proceso recursal se rige por el principio dispositivo, de tal manera que el apelante, Ministerio Público de Defensa o actor civil o tercero civilmente responsable, puede desistirse. Por eso, incluso al inicio de la audiencia, a veces no entienden muchos colegas este formato, piden al apelante si persiste en la pretensión impugnatoria, porque a un escenario puede desistirse, ¿no? Dos cosas. El ámbito de competencia está definido por los fundamentos de la pretensión impugnatoria. Y por el otro lado, ¿cierto? La posibilidad de desistimiento de la pretensión impugnatoria hace ver claramente el carácter dispositivo del proceso recursal. Claro, las reflexiones pueden venir inmediatamente en el sentido de decir, oiga, doctor, pero ¿y qué hay de la legalidad procesal? ¿Qué hay el problema de que los fiscales o las defensas no pueden de ninguna manera sustraerse a lo que está como consecuencia una cadena perpetua, ¿no? Eso. No nos olvidemos que sobre ese carácter público, sobre ese carácter de legalidad, obligatoriedad procesal, ha transitado todo el proceso penal hasta que se expide una sentencia. Se entiende que este es el momento estelar y esta resolución es la que está cerrando esta instancia. Así que la excepcionalidad de llegar a una segunda instancia, sí, es excepcional, por eso es que en rigor se tiene dos filtros incluso, hace de que en este proceso recursal diga, bueno, te vamos a habilitar excepcionalmente, pero si quieres puedes desistirte. Porque todo lo público que rigió en el desarrollo del proceso acompañó al proceso común hasta acá, pero luego hay una reconfiguración y rige el principio dispositivo, ¿no? Entonces, eso obviamente marca una tremenda diferencia con la forma que se tenía en el viejo Código de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el problema que se presenta con este nuevo paradigma dispositivista del proceso recursal? Que si hacemos una revisión de gran parte de los nuevos jueces superiores antes vocales, todos ellos tienen un paradigma del viejo modelo inquisitivo.
Y lo que pasaba en el viejo modelo inquisitivo era que segunda instancia lo era todo. Así que teníamos en segunda instancia a jueces todoterreno, jueces que, donde pues podían revisar más allá de los fundamentos. Si se interponía recurso de nulidad, perdón, se formulaba una pretensión impugnatoria de revocatoria, podían declarar la nulidad, o a la inversa, si era nulidad, podían pues declarar la revocatoria. E incluso, cuando les parezca extraño, antes del 2000, se podía interponer no pretensiones impugnatorias, sino peticiones. No estoy de acuerdo con la sentencia, si es que interpongo recurso de apelación. Y en segunda instancia, pues se podía poner todo se podía recién incorporar hecho y todo lo demás. Así, de inquisitivo y de procedimental era el proceso. Y era un proceso fuertemente público e inquisitivo, porque en segunda instancia los jueces tenían todo el poder. Claro, si recién en segunda instancia, frente a la inconformidad, podían argumentar hechos y revisar todo el expediente. Entonces, ese paradigma de los jueces todoterreno, pues ha alcanzado todavía a los jueces que se han formado con el viejo modelo y que actualmente están en el trámite de segunda instancia y muchos asumen todavía que son jueces todoterreno. Esa configuración de ese paradigma de jueces todoterreno hacen de que estos jueces quieran conocer nuevamente todo sin entender que estamos ante un proceso dispositivo sujeto al principio de congruencia recursal y que, en este caso, pues, las pautas están tan claras que no hay posibilidad de que estos jueces puedan abarcar ámbitos que no han sido objeto del proceso recursal. Eso es central, estimados doctores, que se comprenda, ¿no? Y obviamente para los colegas jueces de segunda instancia, pues a veces les es un poco complicado asumir que no tienen todo ese poder que tenían con el anterior código. Hacía referencia a un tema muy importante que estaba relacionado con la nulidad o la revocatoria. Con relación a la pretensión revocatoria, no va a haber mayor problema. Porque hemos dicho que no está de acuerdo con el juicio de fundabilidad emitido por el juez de primera instancia y que le pedimos a los jueces de segunda instancia un juicio de fundabilidad en sentido opuesto. Pero la reflexión de muchos colegas está en el sentido, doctor, pero si formula una pretensión revocatoria, eso lleva implícita también una pretensión de nulidad. Hay que decirle las cosas como son en este caso. ¿Una pretensión impugnatoria de revocatoria lleva implícita una nulidad? ¿O es que la nulidad tiene que ser manifiesta para efectos de que los jueces de segunda instancia, pues, frente al carácter manifiesto y la invalidez de la relación jurídica procesal, declaren la nulidad? Pues esto es de siempre. En el proceso recursal, la pretensión de nulidad no es una cuestión de que implícitamente vaya en la pretensión impugnatoria, sino es una cuestión que los jueces, al revisar la fundabilidad, eventualmente se percatan, carambas, aquí hay un problema, porque resulta que ese juez, al momento de emitir sentencia, ya había sido destituido, falta de competencias en relación procesal es inválida, o porque resulta que se ha afectado de manera manifiesta el contradictorio. Entonces, cuando es manifiesta la nulidad, no obstante que se ha formulado la pretensión impugnatoria, los jueces de segunda instancia pueden declarar la nulidad, aun cuando no se haya interpuesto una pretensión impugnatoria con esa nulidad. Oye, doctor, ¿y con eso se quiebra el principio de congruencia recursal? No, porque los jueces, como hemos señalado, siempre son jueces vigilantes de la validez de la relación jurídica procesal. Y esos jueces vigilantes de la validez de la relación jurídica procesal se han percatado que esa sentencia fue expedida, ¿cierto?, como fruto de un proceso completamente inválido. Y los jueces de segunda instancia no pueden convalidar, no pueden emitir un juicio de fundabilidad siendo una relación jurídica procesal inválida y por tanto nula, ¿no? Entonces, eso es algo diferente, pero reparemos el procedimiento para efectos de que se lleve adelante este debate. Pues es algo muy elemental. Frente a una pretensión, estamos en segunda instancia y resulta que se está discutiendo los temas de la revocatoria, Ministerio Público, Defensa, y los jueces, como son los que han trabajado en las proposiciones fácticas que van a ser el eje del debate, se percatan que hay problemas
de manifiestos de nulidad. ¿Qué va a significar esto? Que de pronto termina la audiencia, difieren la fecha para la emisión de la decisión y pues van a sacar luego una carta bajo la manga y a los 15 días declaran nulidad sin que estas razones de nulidad se hayan debatido en audiencia. Eso es completamente inconstitucional. Porque se entiende que los jueces han llegado a una audiencia y estando discutiendo el tema de revocatoria, que supone un juicio de fundabilidad, entonces se percatan que hay un vicio de nulidad manifiesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces frente a una situación de esta? Someter al debate contradictorio ese supuesto que invalidaría la relación jurídica procesal. Señor fiscal, hemos detectado esto, ¿qué tiene que decir? Defensa, ¿qué tiene que decir? Ahí tenemos razón, una razón A, que llevaría a considerar que esa relación procesal es inválida. Fiscalía dice, defensa dice, y esas razones que han sido objeto del contradictorio, de la atención del contradictorio y de cocción como tal, pues el juez los va a tomar para declarar la nulidad, pero los tiene que someter. Desde el momento que el juez simplemente se guarde esas razones y para que sorpresivamente después del debate aparezca con nulidad, eso sí es completamente indebido. Y este tema de las nulidades que se expiden en segunda instancia tienen que ser objeto de una necesaria corrección, porque ha sido de siempre, ¿cierto?, que cuando los jueces no querían, en el viejo modelo, entrar a decidir sobre el fondo, porque el tema era candente, era un caso emblemático, entonces se acostumbraron a declarar la nulidad por la nulidad. Y eso ya generaba problemas. Ahora con el nuevo modelo con mayor razón. Si los jueces declaran la nulidad de una sentencia o el juicio, esto debe considerarse por razones que realmente sean manifiestas y donde los jueces de segunda instancia realicen un juicio ponderativo, puesto que la nulidad como tal puede generar varias consecuencias negativas. A ver, un momentito, señores, estoy con problemas de carga. Un momentito, un momentito. Antes que se me vaya la batería. Denme un minuto, hermano, un minuto. Un caso se vaya la línea, por favor, me avisan, me esperan, será solamente un minuto, sino que estoy con problemas ya de la batería. Bien, entonces estamos haciendo referencia a este tema de la nulidad en el sentido que se tiene que necesariamente entrar a ponderar aspectos fundamentales, como por ejemplo el non bis in idem, como por ejemplo a someter a doble riesgo, a nuevo juzgamiento, a nueva oportunidad de condena de la persona cuando se tenga que declarar la nulidad. Las nulidades por las nulidades generan problemas, definitivamente. Primero, porque una nulidad supone que es, por ejemplo, un departamento que tenga un solo colegiado, dos colegiados en primera instancia, pues regrese ese colegiado. Luego de eso, pues está sucedido a propósito en el Distrito Judicial de Moquegua, conversando con algunos jueces. Los jueces de segunda instancia declaraban nula, asumían un nuevo colegiado, ya no tenían más colegiados, armaban colegiados con juez de investigación preparatoria, integrando juez de investigación preparatoria, y no se puede permitir esa forma de carrusel, de tal manera que la excepcionalidad de la nulidad tiene que atender realmente a situaciones tan manifiestas que pues tengan que ser parte de una sentencia donde se exteriorice realmente esas decisiones. Pero vamos a ver, señores, ahora sí, vamos a rápidamente hacer una revisión de las diapositivas para efectos de poder conversar con ustedes. Salvo que hay algunas preguntas en este momento, no hay ningún problema, dispuesto a conversar sobre estos temas rápidamente, doctores. Bien, rápidamente
a las formalidades para ver de estas pretensiones impugnatorias, de la pretensión impugnatoria, ¿no? Dice, para la admisión del recurso de apelación se requiere legitimidad para obrar pasiva, que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución. Legitimidad para obrar pasiva, activa, perdón, ¿no? Que sea interpuesto por escrito, ya son cuestiones de forma, ¿no? Y previsto por la ley. Sí, esto es lo fundamental. Y esto es lo que muchas veces se exige con bastante fuerza, pero no se comprende, ¿no? Que se precisen las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación. Las partes o puntos de la decisión, de la resolución, de la resolución. Y esto es claro, si de pronto se tiene una pretensión impugnatoria y no aparece citada la resolución y el específico punto de la resolución que se está cuestionando, se le debe declarar inadmisible. Es decir, tienes el plazo, depende del plazo judicial, que el juez prudentemente podría señalar para efectos de que se subsane. Que se precisen las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. Pretensión procesal, pretensión impugnatoria, ¿no? El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. Señores, yo no estoy inventando acá ningún término. Lo que estoy tomando son los mismos términos que establece el código, por favor, para que de pronto cuando me entretuve mucho rato al hablar de la pretensión impugnatoria, digan, bueno, el doctor está acá trayendo conceptos de la teoría general del proceso y que lo pretende forzar al proceso recursal, ¿no? Estoy leyendo con ustedes lo que señala el código, ¿no? Que se precise las partes o puntos de la decisión o las que se refiere a la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho. El juez que emitió la resolución impugnada se pronunciará sobre la admisión. ¿Quién? El juez que expidió la resolución. Él es el que tiene que pronunciarse. Hay un término muy importante que es necesario. Es el procesalista Jorge Peirano Facio trabaja bastante sobre estos dos términos que se emplea bastante por los jueces para calificar los actos procesales de las partes. Admisión, admisibilidad y procedencia. Vinculan la procedencia a los requisitos de fondo y vinculan la admisibilidad a los juicios de forma. Pero Peirano Facio dice, no decimos procedente a la demanda, sino decimos por admitida la demanda, entendiendo que cuando se emite ese juicio de admisión es general y abarca tanto el juicio de admisibilidad en el sentido estricto como el juicio de procedencia. Sí, y así debemos entender, ¿no? Porque uno de los mejores exponentes sobre el tema de la pretensión impugnatoria, y aconsejo a los doctores que quieran incursionar en este tema, es el doctor Iberico Castañeda. Él trabaja muy bien estos temas de la pretensión impugnatoria. Es la autoridad a nivel nacional, autoridad académica, ¿cierto?, que pues orienta de manera muy clara este tema del proceso recursal, ¿no? Solamente que tengo una discrepancia cuando él hace referencia a que solamente se debe ver los temas de admisión y que le faltaría a nuestra regulación a trabajar con los requisitos de procedencia. Claro, porque él está vinculando admisión solamente con admisibilidad. Pero si leemos el numeral C, es claro, porque se refiere también a los fundamentos de procedencia. Los de procedencia generalmente están vinculados a aquellos requisitos que no pueden ser subsanados si hay omisión o defecto, ¿no? Y los requisitos de admisibilidad, aquellos que pueden ser subsanados. Lo que pasa es que frente a esta situación de la admisibilidad es donde se tiene que desarrollar una fuerte práctica para efectos de que se pueda optimizar el acceso a la tutela jurisdiccional en segunda instancia, pero siendo flexibles con los requisitos de admisibilidad, ¿no? El juez, quien emite el pronunciamiento sobre la admisión del recurso y notificará su decisión a todas las partes. Decisión, no es un formato, ¿no?, de las cuales inmediatamente elaborará los actuados al órgano jurisdiccional competente. Ya en segunda instancia es donde se tiene que realizar esa calificación. Vamos rápidamente, estamos en esa parte. A ver. Esta parte también es muy importante, a propósito de los fundamentos. Cuando se trata de vicios, cuando el fundamento, cuando en esos fundamentos de la pretensión, se trata de vicios que invalidan la relación jurídica procesal, se pide la nulidad. Así que el fundamento de una pretensión impugnatoria de nulidad estriba en los vicios.
¿cierto? Cuando se trata de errores, impacto, apreciación y valoración probatoria, errores, ¿cierto, señor? Ha incurrido una errada valoración, se trata de juicio de fundabilidad. Si vemos en las diapositivas, diremos acá, los vicios dan lugar a que se pida a los jueces de segunda instancia un juicio de procedencia negativo, señor, nula. En cambio, los errores lleva a que los jueces pidan a los señores jueces de segunda instancia una revocatoria, bien sea por un errado juicio de disolución o un error, ¿cierto?, de apreciación y valoración. Por favor, grabémonos bien estos términos. Vicios si es nulidad, errores si tiene que ver sobre la fundabilidad. Bien, avanzamos rápidamente, eso ya lo habíamos visto también. Y este artículo 406, a propósito, cuando les hacía referencia al principio dispositivo, que rige el proceso impugnatorio. Artículo 406, desistimiento. Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse la resolución sobre el grado expresando sus fundamentos. Se desisten. Listo. Así que no hay ningún problema. Esto marca obviamente una tesitura distinta del proceso recursal. El desistimiento no perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con la juez. Clarísimo. Miren el artículo 407, ámbito del recurso, lo que limita a los jueces todoterreno, aquellos que quieren, pues, desde una perspectiva inquisitiva, abarcar todo. El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar indistintamente del objeto penal o del objeto civil de la resolución. El actor civil solo podrá recurrir del objeto civil de la resolución, ¿no? Entonces, está clarísimo esto, señores, en el sentido de cómo la legitimidad respecto de cada uno de ellos está vinculado a su objeto. Competencia del tribunal revisor. El tema de la configuración, ¿cierto?, del ámbito de apelación y cómo regula también este principio el principio de congruencia recursal, ¿no? La impugnación, la pretensión impugnatoria, confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada. Así que los jueces supermanes, inquisitivos, son ajenos a este proceso recursal. Así como para declarar la nulidad en casos de nulidades absolutas. Recuerdan que hace un momento estuvimos haciendo referencia a cómo en algunos casos, pues, no obstante que no se interpuso un recurso de apelación pidiendo la nulidad, sino la revocatoria, pero es manifiesta la nulidad, claro. Así como para declarar la nulidad en casos de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. Solamente en esos casos. Hasta en los procesos civiles, ¿cierto? Pues hasta en los procesos civiles se puede declarar la nulidad si ésta es manifiesta. No hay nada extraño, pero lo fundamental acá es ese ámbito de competencia. Los jueces de segunda instancia solamente son competentes de acuerdo a los fundamentos que impugnó en este caso, el pretensor impugnante, ¿no? Dejemos de lado eso, es harto conocido. Trámites específicos, cuestión de leer nada más el tema de la apelación de autos, la apelación de sentencia. Listo. Vean lo que aparece en este saneamiento, lo que les decía a propósito del saneamiento. Recibidos los autos, les decía, la sala conferirá traslado. No dice, póngase en conocimiento. Dice traslado. Con todo el sentido conceptual y procesal que regula. Es traslado. Con el auto que se tiene. Traslado del escrito. Listo. Y en ese auto se tiene, pues en su núcleo, cuáles son esos fundamentos de la pretensión impugnatoria. Vean, cumplida la absolución de agravios, estimados colegas, yo les pido a ustedes, ¿alguna vez han absuelto los agravios? Solamente reflexionen y digan, sí, nunca he absuelto los agravios, porque bueno, así se estila, pues, ¿sí? Pero han absuelto, y sin embargo el propio Código Procesal Penal se pone en ese plano. Cumplía la absolución de agravios, o vencía el plazo para hacerlo, si la sala penal superior estima inadmisible el recurso, podrá rechazarlo de plano. ¿Qué se quejan los jueces de superiores en este momento? Dicen, estamos cargados, realizamos audiencias cada hora por media. Claro, pues, si seguramente en toda su experiencia judicial jamás han declarado inadmisible una apelación en este plano. No,
fiscalía puede quejar, ¿no? El abogado defensor. No. Si, ese es el poder saneador que ellos tienen. Pero hagamos, ya no voy a pedir la experiencia de cada uno de los colegas jueces superiores si en alguna oportunidad rechazó, sino veamos ahora por distritos judiciales en cuántas oportunidades hemos visto que en esta etapa de escrita, de saneamiento, en el proceso recursal se han inadmitido esas pretensiones impugnatorias. Y seguramente no vamos a encontrar, o encontremos quizás una excepcionalmente por ahí. Listo. Entonces, esto que hemos señalado al inicio con fuerza, como ven ustedes, tiene este sustento fuerte. En caso contrario, comunicará a las partes que pueden ofrecer los medios probatorios. Claro, si ya se tiene el contradictorio sobre los fundamentos, estamos en este tema de la pretensión revocatoria y se admiten los medios probatorios. Este tema de la apelación en segunda instancia y los medios probatorios están directamente vinculados con un tema que, a ver, lo que pasa es que a veces se tiene una idea un poco demasiado procedimental del proceso y se trabaja bastante con los temas de la preclusión. Por alguna razón, y esto lo dice Lorca Navarrete, tenemos una configuración un poco ferroviaria del proceso, con estaciones, ¿no? Para explicar este tema de la preclusión. Ya precluyó, ya no se puede declarar nulidad, ya precluyó, ya no puedes ofrecer medios operatorios. Si trasladaron los 10 días, ya no puedes ofrecer medios operatorios. Y sin embargo, si aparecen nuevos medios probatorios que recién se ha tomado conocimiento, sí lo puedes ofrecer como prueba nueva. ¿Y por qué no puedes ofrecer como prueba nueva en la audiencia preliminar si también recién lo has tomado conocimiento? Prueba nueva al inicio, y luego resulta que transita y aparece la necesidad de nueva prueba, de prueba necesaria, y también aparece la posibilidad de que los jueces puedan practicar prueba de oficio con las limitaciones que corresponden. Prueba, etapa intermedia, prueba nueva, audiencia preliminar, prueba nueva al inicio del juicio oral, prueba necesaria, prueba de oficio y prueba en segunda instancia. O sea, lo que quiero remarcar es con esto cómo trasvasa esta perspectiva epistémica de esclarecimiento de los hechos, de lograr la verdad como correspondencia con la realidad, para efectos de que se expida una sentencia. Y eso no es inquisitivo, porque si hay un errado concepto de lo que es el proceso y su relación con la verdad, es que se le ha asociado siempre a la búsqueda de la verdad está vinculada al inquisitivo. No, la búsqueda de la verdad es, por lo contrario, es un límite epistémico para que el Ministerio Público o en todo caso los propios jueces sepan que si no se demuestra de manera irrebatible, si no se supera la duda más si no supera la duda más allá de lo razonable, entonces no se puede condenar a una persona. La realidad, la verdad como correspondencia con la realidad, es el límite epistémico para que todos los ciudadanos estemos seguros de que no se va a condenar a una persona como tal. Y es por eso, en el íter del proceso hemos visto a cada momento procesal el ofrecimiento de medios probatorios. Y llegamos a segunda instancia y también se admiten pruebas en segunda instancia. Así que veamos desde otro enfoque el tema de la prueba. No lo veamos en el sentido de un juez inquisitivo, sino más bien la oportunidad para efectos de que la defensa pueda lograr realizar actos de prueba que orienten la aproximación razonable a la verdad. Casi los requisitos son los mismos, ya lo conocemos, a los que no se pudo conocer en primera instancia. El tema del conocimiento es muy importante, porque eso tiene que ver también con una cuestión central. Las fuentes de información personal o material, pues en la dinámica del mundo material, pueden aparecer o desaparecer. Si se tenía un testigo, fuente personal, de pronto desapareció del lugar y de pronto después recién es ubicado y es el testigo presencial, es una fuente personal y no hay ningún problema. O de pronto el objeto material, en este caso prueba material, estuvo inasequible y ahora recién está desasequible, pero esto va a favorecer a la defensa, no hay ningún problema, ¿no? Porque la defensa tiene que estar pendiente precisamente de estos nuevos medios probatorios cuando de pronto es la fuente o la información la que aparece. Por eso los requisitos son clarísimos, ¿no? Los que no se pudo conocer en primera instancia por desconocimiento de existencia, fuente o la información, ¿no? Los propuestos que fueron indebidamente negados siempre que hubiera formulado en su momento la oportuna reserva, el famoso reexamen de los medios probatorios. Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él.
Esto se da con cierta frecuencia, ¿no? Por el hecho de la actuación de una indebida notificación, de no haberse comunicado adecuadamente. Eso es algo procedimental, pero es importante siempre que se comprenda. ¿Qué más tenemos que decir respecto de estos temas? Nos quedamos con ellos, señores, y todavía tenemos unos 10 minutos para conversar sobre cualquier tema que ustedes planteen. Adelante, doctores. Excelente, doctor. En estos momentos, estimados participantes, por favor, las preguntas deben ser referentes al tema. Es una pregunta por estudiante y asimismo no debe ser casos particulares. Adelante, doctor Walter. Bienvenido. Doctor, buenas noches. Tiene usted dos receptores. Apague usted uno para que no haga. Dos receptores. Doctor Walter, por favor, apagar un receptor que tiene usted. Quizás está con otro equipo también adicional. Nuevamente le doy pase. Adelante, doctor Walter. Está activo su audio. Si no, damos pase al doctor Renzo. Doctor Renzo Criollo, muy buenas noches, está activo su audio. Adelante. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera hacerle una consulta sobre el artículo 405. Por ejemplo, habla en el parágrafo 3 de que cuando el juez superior puede revisar nuevamente el control de admisibilidad. Disculpe, doctor, ¿me escuchó? Estamos con el doctor Renzo, después le damos el uso de la palabra, doctor, no se preocupe. Adelante, doctor Renzo. Ya. Entonces, como le estaba indicando, el juez superior puede controlar nuevamente la admisibilidad del recurso. Entonces, la consulta era, si este juez superior anula el concesorio, ¿el recurrente tiene una opción para que otro juez pueda verificar esto o que ahí nomás queda ya? Porque como acá dice control de admisibilidad, tengo entendido que cuando es inadmisible puede haber un plazo para que pueda nuevamente como que subsanar ello, ¿no? El código indica admisibilidad. ¿Debería ser entonces procedente, doctor? ¿O claro, cómo se puede? Doctor, solamente proyectémonos con la misma razonabilidad del proceso civil. Cuando se admite la demanda, entendemos que esa inicial demanda es una suerte de primer filtro de saneamiento. Ha cumplido los requisitos de admisibilidad y los de procedencia, 424, 426 y 427. ¿Cierto? 426, admisibilidad, y 427. Los admite. Pero eso todavía no supone que se ha saneado la relación jurídica procesal. Ese primer filtro de admisibilidad lo hacen los jueces de primera instancia cuando se emite la sentencia. Bien. Se pasa a una segunda etapa y es del saneamiento. Ya se dedujeron las excepciones, por eso se corrió traslado. Bueno, acá esa segunda parte del saneamiento lo hacen los jueces de segunda instancia. No es que los jueces de segunda instancia van a volver a emitir un nuevo juicio de admisibilidad, sino que van a sanear. Y frente a la verificación de que pues, hay un defecto de estructura de los fundamentos de la pretensión impugnatoria, lo que hacen es declarar la improcedencia, comillas, con la inadmisibilidad como juicio general de algo que advertía en el sentido de que abarca la admisibilidad en sentido estricto y la procedencia. Pero si lo van a declarar inadmisible es porque hay un vicio de procedencia, ¿no? Pero nos ubicamos en ese plano y vemos que es como consecuencia del saneamiento en esa fase escrita que han realizado los jueces superiores. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Walter, que solicitaba intervenir. Doctor Walter, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor Walter, nuevamente le doy pase. Creo que no puede. Sí, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfecto, doctor. Sí, ya, sí, doctor, disculpe. Sí, de nada que decir la consulta, tenía problemas con la conexión. La pregunta es muy precisa. Cuando se corre el traslado de una apelación, se entiende que el sujeto procesal está de acuerdo con la sentencia, ¿no? Pero la otra parte impugna. La absolución, ¿sobre qué marco se tiene que mover? O sea, porque no voy a repetir lo que dice la sentencia, ¿no? Y los argumentos y fundamentos de la parte que apela también son, de repente yo no estoy de acuerdo, pero ¿en qué me sostengo para poder cumplir con esa absolución? Claro. Esa es mi pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Justamente me permite consolidar lo que habíamos dicho. Se debe tener, a ver, la mala práctica es que se corre traslado del escrito de la apelación.
Y eso hace de que ese extenso recurso de apelación no permita a veces ubicar cuáles son aquellos fundamentos que habilitarían la pretensión impugnatoria. La práctica que decía y que debe ser la adecuada es que ese correo de traslado sea el producto de una resolución. Esa resolución que en su núcleo señale cuáles son los fundamentos de la pretensión impugnatoria. Entonces, la absolución es respecto de esa pretensión impugnatoria, pero filtrada por los fundamentos que la sala superior ha seleccionado. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿No? Entonces, el traslado es de la pretensión impugnatoria a la parte favorecida. Si se absolvió, entonces el Ministerio Público es el que tiene que absolver, perdón, si se absolvió y interpone recurso de apelación al Ministerio Público, entonces la defensa es quien tiene que absolver el traslado, ¿no? ¿Cuál es el punto de referencia? No cabe duda, es la pretensión impugnatoria. Pero lo que estamos señalando nosotros que es una buena práctica es que los fundamentos centrales de la pretensión impugnatoria aparezcan en el auto que corre traslado. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Reitner. Doctor Reitner, está activo su audio. Adelante, por favor. Una pregunta. Muy buenas noches, doctor Celis. Muy buenas noches con todos los presentes. Doctor, le escuché indicar que en el anterior modelo solo la voluntad de apelar hacía que se podía ir al recurso de apelación. Bien, y usted ha realizado una crítica muy didáctica contra esa forma de acceder al recurso impugnativo. Sin embargo, se ha aprobado el Código Procesal Constitucional con la Ley 31-3007. En el artículo 21 dice: la interposición de los medios impugnatorios con excepción de la queja no requiere de fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandante. Dicho ello, señor doctor, eso quiere decir que, de acuerdo a la justicia constitucional, no se necesita fundamentar, solamente indicar un escrito que apelo y se eleva el expediente, en este caso, al superior, y en caso de agravio constitucional, al TC. ¿Eso sería un retroceso respecto a los recursos impugnatorios? A ver, esto va a depender de la óptica con que se mire esto, doctor. Hay un problema, creo que esto viene a ser una suerte de positivizar lo que era un remedio, que es la suplencia de queja deficiente del modelo procesal constitucional mexicano, ¿no? Que se entendía, pues, que los afectados en sus derechos fundamentales, pues, tenían la posibilidad de una revisión en segunda instancia, incluso si estaba mal interpuesta, porque por suplencia de queja deficiente, pues, lo asumían los jueces. Pero cuando se da esa suerte de amplitud, por lo menos desde la perspectiva de una configuración de los derechos fundamentales, van a decir, está bien, porque de cualquier manera tenemos una segunda instancia y sin mayores fundamentos que sean los jueces pues, de segunda instancia que con mayor criterio revisen, dado de que acá estamos hablando de derechos fundamentales. Claro, desde una perspectiva constitucional puede parecer óptima, pero desde una perspectiva de un proceso organizado, institucionalizado, que por lo menos quiere que se trabaje en congruencia con los fundamentos, hay problemas, ¿no? Ve usted que hay un tema muy importante, por ejemplo, cuando nosotros incidimos en el carácter dispositivo que tiene ahora el proceso recursal, y sin embargo, cuando hablamos, no podemos hablar de un carácter dispositivo de los derechos fundamentales, ¿no? Quizás por ese lado esté el tema. No me atrevería a decir todavía, doctor, que es un retroceso, porque de pronto podría llegarse a la afirmación de que yo estaría considerando que los derechos humanos tendrían que estar a disposición de las partes y esto supondría una buena articulación en su pretensión penal. Creo que se tendría que ver caso por caso, ¿no? Pero de hecho, bien señala, doctor, lo que has referido,
ese punto donde hay básicamente la petición, la voluntad impugnatoria, pero no se estaría exigiendo la pretensión recursal. Doctor, adelante. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y la última pregunta de la noche. Doctor Raúl Bautista Cosi, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Muy buenas noches, doctor Celi. Desde luego voy a agradecerle por esta clase magistral que ha dictado el día de hoy. Sabe, soy un estudiante de Derecho y quizás mi pregunta va a ser muy básica, pero tengo esta duda. ¿Existe el recurso de apelación en los términos así como nos lo ha explicado para las disposiciones fiscales en la etapa de investigación preparatoria? Y si los principios también que nos ha explicado rige en este tipo de impugnaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ellos tienen su recurso de queja. Es un trámite, a ver, le voy a explicar, le voy a decir algo elemental también para que se comprenda. Bueno, la doble instancia, y lo explica de manera muy didáctica el maestro Ibérico Castañeda, es como, pues, dos pisos, ¿no? Doble instancia, dice, no explica el fundamento de la pretensión recursal. Y el recurso de impugnación, en nosotros el recurso de apelación, en ellos el recurso de queja, viene a ser el ascensor que le lleva de un piso a otro piso. Ellos también tienen esos dos pisos. Solamente que no tienen nuestro recurso de apelación, sino ellos tienen ese recurso de queja para que sean los fiscales de segunda instancia. Pero no, doctor, en la investigación preparatoria, ojo con eso, no en la investigación preparatoria, sino en la investigación preliminar, porque una vez que dispone la formalización de investigación preparatoria, cualquier decisión que ellos deban tomar, por ejemplo, requerir el sobreseimiento, tiene que pasar por el filtro de una decisión judicial, ¿no? Aún incluso en el tema de que de pronto ellos requieren el sobreseimiento y el juez no está de acuerdo, entonces el juez es el que puede generar una incidencia forzando la acusación, remitiendo al juez superior para que ratifique o confirme la decisión del señor fiscal. Muchas gracias.